Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos viernes 26, saludándolos desde el Inca, su servidora Cecilia Fernández y conmigo la doctora Leticia Domínguez, que ya la extrañábamos mucho, había andado fuera, pero pues aquí estamos y y como lo habíamos prometido, vamos a estar de manteles largos. Y hoy estamos de mantener largos, pero con doble bordado, ¿sí? Súper elegante, que bueno, nos hace el honor y con mucho, mucho cariño la recibimos a la doctora Lenny González. Doctora Lenny, muy buenos días, bienvenida. Como siempre, un gusto Bienvenida. verla. La doctora Lenny es una de nuestros acompañantes en Inca desde hace mucho tiempo. Su aporte, su ciencia, su amor por todo el trabajo del Inca y por todos los niños. Entonces, pues la bienvenida y voy a dejarle la palabra a la doctora Leti para que lea un poquito de sus cartas credenciales, que son extensas, pero la vamos a hacer cortita para presentarla. Sí, Nada más adelante. checando si se escucha mi audio. Totalmente. Estás Ok. bien, Leti. Bueno, pues buenos días a todas, donde estén, a todos. Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto tener aquí a mi queridísima Lenis, que somos compañeras de batallas desde hace muchos años y un honor tenerte aquí. Les voy a leer alguna de parte de su currículum. La doctora Lenis González Valles es médico pediatra, gastroenterólogo de Venezuela y ejerce en México y en Estados Unidos también, creo, no sé, pero bueno. Es miembro del staff de médicos de Sovenia, Sociedad Venezolana de Niños Autistas, y del Comité Científico del INCA. Es médico de Nutritea, es miembro del MAPS, es practicante del protocolo ARI, el Autism Research Institute. Se especializa en el diagnóstico y tratamiento de la patología gastrointestinal en niños en el espectro autista. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales hasta la actualidad. Coautora en los trabajos de investigación con el Dr. Kriegsman, Stephen Walker y el Dr. Wakefield en los hallazgos histológicos e inmunológicos de la mucosa gastrointestinal en estos pacientes. Es autora del primer trabajo latinoamericano de investigación en hallazgos endoscópicos, histológicos e inmunológicos en la mucosa intestinal en niños con trastornos del espectro autista y de diversos artículos sobre este tema en diferentes publicaciones. Es coautora del trabajo de investigación junto con los doctores Walker, Fortunato y Kriegsman, llamado Identificación de la expresión genética única en niños con TEA e ileocolitis. Es autora del capítulo de manifestaciones gastrointestinales en autismo del libro Tratamientos biológicos del autismo y PDD del Dr. William Shaw y del artículo Venezuelan Experience en la revista Autism One. Y con esto de verdad le agradezco a Lenny su presencia hoy, les doy la cordial bienvenida y te dejamos, Lenny. Ok, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor, un placer y un compromiso estar una vez más compartiendo ciencia y amistad con Linca, nuestra institución desde hace más de 20 años y de la cual, bueno, estamos enamorados y aparte de que, bueno, es como decimos, una de las instituciones más longevas en América Latina. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar la conferencia. En el día de hoy vamos a disertar sobre por qué un niño con autismo debe recibir tratamiento biomédico. Vamos a hacer como un paneo, un paseo por las diferentes razones que nos llevan a tratar de hacer los diagnósticos de las comorbilidades de los niños con autismo para poder diseñar el tratamiento biomédico individualizado, personalizado en cada paciente. Obviamente con la salvedad de que hay un protocolo ABC que todo niño con autismo debe cumplir. Entonces, bueno, iniciamos de inmediato y de nuevo gracias a mis queridas amigas Ceci y Leti por esta honorable invitación. Entonces, ¿por qué un niño con autismo debe recibir tratamiento biomédico? Porque en un niño con autismo hay eh, pobre digestión y absorción de nutrientes por inflamación de la pared intestinal que llevan a la desnutrición, aunque subclínica, alteraciones del sistema inmunológico, barrera hematoencefálica y gastrointestinal permeable, con un proceso inflamatorio crónico de bajo grado y de mucho tiempo que se va instalando en forma progresiva sin dar muchos
signos clínicos en los inicios del proceso inflamatorio. Conlleva a inflamación de la mucosa gastrointestinal, neuroinflamación por alteración del eje intestino-cerebro y con la consecuencia, obviamente, es el diagnóstico de autismo a través de los signos y síntomas que comienzan a manifestarse una vez que nosotros más o menos hayamos hecho la historia clínica y con todo lo que los padres nos mencionan y el debut de la enfermedad una vez que este proceso inflamatorio se ha instalado. En el autismo, el cerebro y el intestino están desnutridos, inflamados e intoxicados. Comienza un proceso gradual que nadie se da cuenta de que esto está ocurriendo y progresivamente va avanzando hasta que el niño comienza con el debut de los signos y síntomas de autismo. Entonces, según, bueno, nosotros somos estudiosos de todos los médicos y profesores nuestros del MAPS y de otras instituciones, según en todas las publicaciones que hay una muy importante, aunque es un poquito viejita, pero se mantiene, la doctora Elizabeth Mumper de la American Academy of Pediatric Special Needs fue una de las primeras que empezó a investigar esas comorbilidades en línea, en forma general. Y ellos han hecho como un diagrama que yo siempre lo estoy utilizando en cada una de las conferencias que tienen que ver con la fisiopatología del autismo, donde decimos que hay 5 pilares importantes en un niño con autismo. Trastornos gastrointestinales, que son los primeros que aparecen, trastorno inmunológico, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico. En la mayoría de los pacientes con autismo tienen alteradas las 5 áreas. En algunos más, en algunos menos, pero la mayoría tiene cualquiera de estos, o todos, o una gran parte de ellos, pero la mayoría hay alteraciones en las 5 áreas en que mencionamos. Estas alteraciones conllevan a la inflamación del sistema nervioso central y gastrointestinal, alteraciones del microbioma intestinal y alteraciones del eje intestino-cerebro, que es el que comanda todo el proceso inflamatorio y el que al alterarse comienza a presentar los signos y síntomas de autismo. Entonces, obviamente, para nosotros poder diseñar un tratamiento biomédico y saber por qué este niño con autismo que tenemos enfrente de nuestra consulta necesita diagnosticarse y tratarse. Porque en medicina, si no diagnosticamos, ¿cómo sabemos qué tratamiento se va a cumplir en un paciente del cual no tenemos idea de cuáles son las comorbilidades asociadas? Comorbilidades significa enfermedades o patologías asociadas a la patología de base, que en este caso son los trastornos del espectro autista. Entonces, todo paciente con signos y síntomas de autismo debe ser estudiado para poder identificar en cada uno de ellos cuáles de estas 5 áreas que mencioné con anterioridad están alteradas. Si son todas, o si son 3, o si son 4, pues no lo sabemos, ¿no? Hasta que no lo estudiemos. Entonces, la importancia del diagnóstico precoz, mientras más joven, mientras más pequeño es el niño, tiene muchísima mayor posibilidad de ir avanzando en la recuperación y en la pérdida del diagnóstico. Entonces necesitamos una evaluación por un equipo multidisciplinario, porque no es un solo médico o un solo terapeuta involucrado en este proceso de diagnóstico y tratamiento. Entonces necesitamos una consulta con su pediatra de cabecera, gastroenterólogo pediatra, evaluar el área psicoeducativa. Ahí interviene la escuela con los terapeutas de la escuela o la psicopedagoga de la escuela, las interconsultas que este paciente necesite, de acuerdo a lo que nosotros como pediatras hemos decidido una vez que hemos estudiado el caso y hemos hecho el examen físico y hemos hecho parte de la anamnesis que nos va a llevar a la sospecha de que este niño tiene autismo. Entonces las interconsultas son variadas de acuerdo a lo que el niño nos presente, los síntomas y signos que presente. Puede ser neurología, inmunología, fonoaudiología, psiquiatría, cardiología, etcétera, etcétera. Hay que hacer exámenes de laboratorio, biomarcadores bueno, hoy en día hay una gran gama, gracias a Dios, importante de alternativas para nosotros hacer los exámenes, estudios y exploraciones diversas de acuerdo a cada caso en particular. El sistema gastrointestinal, ¿por qué lo ponemos de primero? Porque es el gran procesador de la inflamación de bajo grado que se comienza a gestar desde muy temprana edad. Entonces, el sistema gastrointestinal
conforma el tubo digestivo superior, si había digestivas inferiores y vías digestivas superiores. Entonces vamos a nombrar los órganos involucrados. No es objetivo de la conferencia hablar exclusivamente de las biopsias ni de los hallazgos, solamente traemos unas fotos a colación porque esto es producto del trabajo de nosotros durante tantos años haciendo endoscopias y colonoscopias. Entonces tenemos el esófago, el estómago, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, el colon, que tiene 4 porciones, como lo ves, el intestino grueso, y el ilion terminal. Entonces, nuestra labor, nuestro goal es estudiar el sistema digestivo junto con el resto de los sistemas que conforman el organismo, pero este es el principal, porque es el asiento del eje intestino-cerebro. Entonces, que lo vemos a colación en la siguiente diapositiva. El tracto gastrointestinal sano, obviamente sabemos porque ya se ha comprobado que hay una comunicación bidireccional y hay un sistema que se llama eje intestino-cerebro, que es la comunicación entre el cerebro y nuestro intestino, que se llama gut-brain axis en inglés, pero que al alterarse va a conllevar a manifestaciones clínicas de acuerdo a las injurias que este paciente pueda haber sido sometido a esa injuria. Y ese sistema se conforma a través del sistema nervioso entérico y que a través del nervio vago, que es el octavo par, uno de los nervios más importantes, porque es el responsable de la inervación de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, hasta la región perianal. Entonces, la alteración de esta comunicación bidireccional es lo que conlleva a que nosotros empecemos a encontrar diversas alteraciones metabólicas, bioquímicas, exámenes de laboratorio alterado, etcétera, y los síntomas. Entonces, este sistema, por ejemplo, es el responsable, sobre todo en el intestino delgado, de la secreción o producción de los neurotransmisores. Mucha gente piensa que los neurotransmisores se producen en el cerebro y no es cierto. El cerebro le da órdenes al intestino diciendo necesito serotonina, necesito dopamina, norepinefrina o epinefrina. Y el intestino indemne, un intestino sano, es capaz de cumplir esas órdenes o esas necesidades que el cerebro le está manifestando. Entonces, si este eje se altera, por lo que hemos venido hablando desde que comenzó la conferencia, comenzamos a ver diferentes alteraciones. Entonces, pues empieza la sensibilidad alimentaria, lo altera. La pérdida, la consecuencia de la inflamación y de la disrupción de la mucosa intestinal va a llevar a pérdida de enzimas digestivas, y pérdida y déficit de enzimas del sistema biliopancreático, trastorno de la motilidad gastrointestinal. También tiene que ver que hay predisposición genética, como todas las enfermedades. Hay desregulación del sistema inmunológico, por eso hoy en día se habla eje intestino inmune cerebro, cuando está alterado. Y comienzan los síntomas de autismo, que bueno, aquí está trastornos en el procesamiento sensorial, trastornos conductuales y los síntomas y signos que nosotros estamos acostumbrados a ver en niños con autismo. Entonces traemos el primer trabajo a colación, que es el rol de la salud gastrointestinal en el manejo de niños con autismo. Entonces el resumen es todos los trabajos que ustedes vean en esta conferencia tienen su referencia respectiva para que el que guste pueda indagar un poco más y leer el artículo completo. Los niños con autismo experimentan síntomas gastrointestinales que impactan su salud, su aprendizaje y su desarrollo. Y las causas subyacentes incluyen disbiosis intestinal, disfunción inmunológica, sensibilidades alimentarias, déficit de enzimas digestivas y déficit del procesamiento sensorial. Por lo tanto, una de las conclusiones que tiene el trabajo es que los niños con autismo tienen un alto riesgo de desarrollar comorbilidades, un alto riesgo mayor que la población general de desarrollar comorbilidades asociadas o patologías asociadas. Este mismo trabajo, seguimos con la conclusión, el manejo adecuado mejora el bienestar, la función cognitiva, el comportamiento y las habilidades educativas. Una vez que este intestino y el eje intestino-cerebro es
diagnosticado el nivel de inflamación, qué nivel tiene, severo, moderado, leve, cuáles son las alteraciones que hay, nosotros diseñamos el tratamiento. Entonces la respuesta a ese tratamiento es mejoría de la salud integral, la función cognitiva, pérdida de algunos de los síntomas de autismo, mejoría en el comportamiento, en las habilidades, comienzan los niños a aprender, aprenden a leer, a escribir, etcétera. Las intervenciones gastrointestinales mejoran la nutrición, reducen los síntomas, promueven los estados de ánimo equilibrados y aumentan la independencia del niño con autismo. El siguiente trabajo, obviamente nosotros tenemos que mostrar el nivel de evidencia de todo lo que nosotros estamos conversando para darle peso a la conferencia. Cualquier conferencia que nosotros demos debe estar sustentada por la medicina basada en evidencia. Aquí traemos otro trabajo cuyo título es El síntomas gastrointestinales en trastornos del espectro autista, una revisión de 28 estudios centrados en la relación existente entre los síntomas gastrointestinales y la severidad de los síntomas de autismo, como lo es en el caso, en algunos pacientes, la autoagresión, heteroagresión y a veces la regresión. El doctor Gorrindo y sus colaboradores encontraron que los niños pequeños y no verbales tienen más probabilidades de sufrir estreñimiento. Y es hoy en día, de unos 10 años para acá, el estreñimiento ha ganado lugar dentro de los primeros 4 síntomas gastrointestinales y ahora desplazó a la diarrea y al dolor abdominal, y hoy en día es la primera causa de consulta en los niños con autismo a nivel de pediátrico, para consulta pediátrica, por sufrir estreñimiento de muy difícil manejo. Se ha informado que la prevalencia de los síntomas gastrointestinales va de un 37, casi un 38% a un 82.4%. Esta referencia es del año 2022. Las diferencias en la composición de la microbiota intestinal de los niños con autismo y la presencia de síntomas gastrointestinales proporcionaron más evidencia de la relación entre las manifestaciones gastrointestinales y los síntomas de autismo, así como la existencia de un eje intestino inmune cerebro, un eje alterado, donde dentro, entre el intestino delgado y el cerebro, también empieza a deteriorarse la función del sistema inmunológico. Por eso hoy en día hablamos de eje intestino inmune cerebro. El siguiente trabajo nos habla sobre que el título es la microbiota intestinal en el autismo y en los desórdenes del comportamiento o del humor, los trastornos del humor. Este estudio revela la importancia de la alteración del microbioma intestinal en la patogenia o fisiopatología del autismo y de los trastornos neuropsiquiátricos. Hoy en día se sabe que el papel fundamental que juega la microbiota intestinal en los trastornos neuropsiquiátricos como el bipolar syndrome, como la depresión, etc. Debido a la desregulación del sistema inmunológico, endocrino y neurológico, que resulta en la alteración del eje intestino-cerebro, que hemos venido hablando desde hace unos minutos atrás. Este trabajo publicado en el año 2017 habla sobre la asociación psiquiátrica o psicológica entre las manifestaciones gastrointestinales y los niños con autismo. Entonces, la conclusión que llega a este trabajo es que en los niños con autismo a menudo se acompañan de síntomas gastrointestinales. Hablamos de un 38 a un 82% de porcentaje de niños con autismo y síntomas gastrointestinales al año 2022. Tienen un alto impacto en la conducta. O sea, la presencia de síntomas gastrointestinales traduce que hay inflamación de la pared intestinal, disrupción de la mucosa, alteración de las funciones del sistema digestivo, que tiene un impacto altísimo en los trastornos de conducta, así como en las alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo, que es el responsable de la comunicación entre el intestino y el cerebro. La relación es particularmente muy estrecha en pacientes con trastornos de ansiedad, agresividad y autismo regresivo. ¿Cuáles son las manifestaciones o alteraciones gastrointestinales? Hay diversas. Vamos a enumerarlas lo más pronto que podamos, que serían enzimáticas. Ya hablamos que había un déficit importante de enzimas digestivas y del sistema biliopancreático. Alteraciones nutricionales, alteraciones gastrointestinales, que ya habíamos hablado que hay un proceso inflamatorio crónico de bajo grado y muy lento, muy progresivo, y que muchas veces
hasta nosotros mismos los pediatras a veces cuando está en la primera fase no nos damos cuenta de que se está comenzando a inflamar el intestino. Y hoy en día se conoce como autismo asociado a enterocolitis. Es una inflamación crónica en el intestino delgado y en el intestino grueso, distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, no encontrada en otras patologías gastrointestinales. Entonces, por eso el nombre ahora toma el nombre de autismo asociado a enterocolitis. Incrementa la permeabilidad intestinal, se desmonta la sonulina, que es la proteína que mantiene unidas las células del intestino delgado, los enterocitos. Esta proteína se comienza a destruir y se separan las células, eso produce lo que llamamos permeabilidad intestinal y es un marcador súper importante para que se puede hacer en sangre y en heces, más importante en heces, para poder saber el grado de permeabilidad intestinal de cada paciente. Hay elevación de los marcadores de inflamación intestinal, hay disbiosis, obviamente lo hemos hablado hace muchos años, infecciones oportunistas, hiperplasia nodal linfoide, que es la lesión característica del intestino delgado y del intestino delgado y grueso cuando nosotros hacemos una endoscopia y colonoscopia. Esa es la lesión que aparece macroscópicamente en ambos intestinos. Hay trastornos de la secreción ácida del estómago, como hipocloridria, obviamente con un intestino inflamado, alterado, infectado, etcétera. Hay trastornos de la motilidad gastrointestinal, el intestino deja de moverse de una manera adecuada y comienzan los procesos de diarrea o estreñimiento o alterno ambos. Y obviamente el dolor abdominal. Hay devastación del microbioma intestinal, alteraciones metabólicas y alteraciones inmunológicas. Este trabajo que venimos a traer a continuación, publicado en el año 2018, evaluó la diferencia en la respuesta inmune en varios perfiles del microbioma intestinal en niños con autismo. Entonces, los resultados revelan que los niños con autismo y manifestaciones gastrointestinales tienen niveles elevados de citoquinas proinflamatorias en comparación con los niños autistas. O sea, es una cascada de acontecimientos, es como un efecto dominó. Se inflama el intestino y empiezan a caer, empiezan a inflamarse el resto de los órganos y sistemas. Esto es comparado con niños con autismo y sin patología gastrointestinal. Los niños con autismo y manifestaciones gastrointestinales tienen niveles elevados de sonulina en las heces y es un marcador, como dije anteriormente, que indica la presencia de permeabilidad intestinal. Al desmontarse la sonulina se separan las células, como las que vemos aquí, que están pegaditas una al lado de la otra, no hay separación y el intercambio de iones y de nutrientes entre una célula y otra a través de la membrana basal, de la membrana intercelular y del ribete en cepillo. Entonces, al separarse, al perderse, desmontarse la sonulina, que es como decir el glú que pega una célula con otra, comienza a haber intestino permeable y se filtran proteínas de diversos tipos, proteínas, virus, bacterias, parásitos, todo tipo de microorganismos. Y la consecuencia a nivel endoscópico, lo que uno ve en una endoscopia es la hiperplasia nodular linfoide. Estos nódulos que ustedes ven aquí, grandes, el intestino debe ser liso, rosado, que deben verse las arterias. Aquí no vemos absolutamente nada, es un intestino totalmente inflamado. Se produce neuroinflamación con la consecuente presencia de los síntomas de autismo, alteración del microbioma, alteración de las vellosidades intestinales, pérdida de las vellosidades intestinales y obviamente la consecuencia es la inflamación crónica desde el esófago hasta el colon e hilo terminal. Y vemos esa pérdida se nota porque los pliegues que hay en todo el intestino delgado empiezan a desaparecer porque hay pérdida de las vellosidades intestinales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar la indemnidad del eje intestino-cerebro clínicamente? Y obviamente después con exámenes de laboratorio. Entonces sabemos que eso está demostrado, ya lo dijimos, está súper comprobado la comunicación entre el intestino y el cerebro y el sistema inmunológico. Entonces, si hay inflamación gastrointestinal, produce disautonomía, deficiencias nutricionales, sistema inmune deteriorado, problemas con los metabolitos dietéticos, o sea, el niño si no hace una dieta específica, lo que no puede digerir las proteínas como la proteína de leche de vaca, el gluten,
obviamente la caseína, que es una de las proteínas de la leche de vaca, la beta-lactoglobulina, la lactoalbúmina, produce una disrupción de la mucosa intestinal. El producto es la disbiosis intestinal con pérdida de las funciones metabólicas y de las bacterias benéficas del intestino. Entonces eso se traduce en los síntomas. De este lado vemos el mecanismo inflamatorio y de este lado comienzan los síntomas: posturas anormales, trastornos del sueño. Aquí no solamente nombra algunos, ¿no? Pica, que es bien común hoy en día. Síntomas inexplicables, como por ejemplo autoagresión, heteroagresión, ansiedad, trastornos del sueño, o sea, todo lo que nosotros conocemos como síntomas de autismo, cuya génesis es en el sistema digestivo. La génesis de los síntomas de autismo comienzan a presentarse cuando ya el eje intestino-cerebro está alterado, inflamado, intoxicado. Podemos ver algunos de nuestros pacientes. Esta foto, la primera, yo siempre la pongo porque me la regaló mi amigo el doctor Krixban, cuando yo todavía no tenía muchas fotos de pacientes en esa época. Esta foto tiene unos 20 años. Cuando él compartió conmigo alguna foto, bueno, aquí está el niño, la niña con dolor abdominal. Lo que hacen es recostarse presionarse el abdomen sobre superficies duras. Distensión, varios grados de distensión abdominal, como pueden ver en las diferentes fotos. En los niños más grandes ya ellos pueden tocarse la zona donde les duele, donde tienen molestia, y en algunos niños, pues, inclusive en la escuela, pueden tener esos síntomas y estar presentando dolor abdominal durante sus actividades escolares. En este otro trabajo, nosotros vamos a comenzar el estudio del microbioma intestinal, cuáles son sus alteraciones, publicado en el 2017 por el doctor Strati y sus colaboradores. Ellos caracterizaron la presencia de hongos y bacterias del microbioma intestinal en una cohorte de niños con autismo. Ellos no los compararon con nadie, sino ellos estudiaron los niños con autismo, cuál era la clasificación de la característica de estos niños en el microbioma intestinal. Encontraron que el 90% de estos niños clasificaron con autismo severo. A los que les estudiaron el microbioma, 90% eran diagnosticados en ese momento con autismo severo. ¿Qué resultados obtuvieron del estudio de esa flora intestinal normal? Que los Firmicutes, Proteobacterias, algunas de las Corynebacterias y Lactobacillus estaban completamente disminuidos en el intestino. Y aumento de las bacterias patógenas o las bacterias comensales, que son las que nos ayudan a que se pliegan al que le dé más alimentos, más nutrientes. Ellas se pueden hacer positivas para el intestino o pueden formar parte de la flora intestinal alterada. En caso de que el intestino esté totalmente inflamado, ellas cambian porque son bacterias del microbioma intestinal, pero que son saprófitas. Ellas ellas se pliegan al que más alimento le dé, al que más oxígeno le dé. Entonces pueden variar su función de acuerdo a la injuria que recibe ese intestino. Entonces, este trabajo concluye que la constipación, más que la diarrea, está asociada a diferentes patrones bacterianos en autismo, en comparación con niños neurotípicos. Los niños con autismo tienen el doble de E. coli, el doble de Shigella, Clostridium y especies de Candida. Todos estos son especies bacterianas. Entonces, también encontramos parásitos intestinales, Giardia lamblia en un 80% de los casos, sobre todo pacientes de América Latina, Oxyuros de un 20 a un 30%, Blastocystis hominis, Entamoeba frágiles son en el orden en que están expuestos en la conferencia, pues es en el orden que se encuentran con mayor frecuencia. También encontramos hongos con una alta prevalencia de levaduras de diferentes tipos y subespecies. Las más importantes son las cándidas y su subespecies, y otros hongos como Trichosporium, Geotrichum, y etcétera. Y otros tipos de bacterias que no son benéficas, que son bacterias patógenas que comienzan, el intestino pierde sus barreras inmunológicas y comienza a permitir que esas bacterias entren al sistema y no sean eliminadas, como el Clostridium, la E. coli patógena, que son 4 tipos diferentes de Escherichia coli patógena, Shigella, Salmonella, de sulfovirio, protobacterias, etc. Entonces aquí vemos en la foto un Helicobacter pylori, una Giardia lamblia bien definida, parece una pera invertida,
con los dos núcleos que parecen dos ojitos que nos estuvieran mirando. Y aquí abajo vemos el blastocystis homini. Ahí, estos son los más comunes, sobre todo en nuestros pacientes de América Latina. El siguiente trabajo para comprobar de que hay un sobrecrecimiento de cándida, sus diferentes subtipos. En este caso, traemos el trabajo cuyo autor lo publicó en el 2012, también es un trabajo, perdón, el 2019, es un trabajo un poquito ya, tiene unos 4 años atrás, pero todavía está vigente por completo. Este trabajo se llama El rol de las micotoxinas y su fisiopatología en el autismo. Ellos estudiaron un grupo de químicos contaminantes de los hongos como Aspergillus, Fusarium y Penicillium, que son los más comunes en la flora intestinal de los pacientes. Estos son ingeridos o inhalados. No son hongos que nacen en el intestino como la candidiasis, como los diferentes tipos de cándida. O Geotrichum o Trichosporum, por ejemplo. Entonces son hongos que vienen del exterior, que son ingeridos por el paciente. Y ellos midieron los marcadores de estos hongos, que son la ocratoxina, fumicina, aflatoxina, gliotoxina y ceracelurona, que nosotros lo estudiamos en un examen que se llama Mycotox, que es el estudio de las toxinas en la orina, para saber cuáles son las toxinas que este paciente tiene, que nos evidencian que hay sobrecrecimiento de hongos, tanto externos como internos en el paciente con autismo. Producen entonces lo que ellos encontraron, que los que más aumentan son la ocratoxina, estos son los marcadores que encontramos en la orina, ocratoxina, aflatoxina, alguna fumicina, gliotoxina y ceracelurona, que son las que provienen del Aspergillus y del Penicillium, que son los más frecuentes encontrados en el intestino de los niños con autismo. Estos producen inmunosupresión y estrés oxidativo, agravando el problema de estrés oxidativo que ya estos niños tienen. Entonces encontraron una diferencia significativa entre la gliotoxina y la ocratoxina en la orina y suero de los pacientes autistas estudiados, comparado con la orina de sus hermanitos y de los niños escogidos como control. Es un estudio bien interesante, el que lo quiere evaluar, aunque no es tan totalmente reciente, pero sigue siendo vigente y es bien interesante, y esta es la referencia para el que lo quiere estudiar. El siguiente trabajo, pues también es un poquito, este sí es del 2012, pero todavía está vigente, es bien importante. Aquí está la referencia por el que lo quiere estudiar. Este estudio encontró elevados niveles de cándida en niños con autismo comparado con niños neurotípicos. Esto no ha cambiado a lo largo de estos 22 años que llevamos nosotros en el protocolo biomédico. Los autores concluyen que está relacionado con la desregulación del sistema inmunológico, que impide que el intestino genere todos y el sistema inmune que reside en el intestino genere toda la cascada inmunológica para proteger al paciente de la invasión, vamos a decir así, de estos hongos. En cuanto a las características clínicas de un niño con autismo, en quien sospechamos que tiene un sobrecrecimiento de hongos y levaduras en su intestino y que todavía no sabemos ningún resultado. Entonces puede tener risas inapropiadas, irritabilidad, varios grados de irritabilidad. Ellos son desesperados, ellos no aguantan la espera para comer, por ejemplo, no están todo el tiempo, están irritados, están deambulando sin sentido, tienen un pensamiento nublado. Puede ser que no tengan más capacidad sino pensar tengo hambre, y estar enfrascados en un solo pensamiento. No tienen manera de discernir, como en un niño que está ya tratado, con intestino ya empezando a sanar, con las terapias y con todo. Un niño que tiene candidiasis intestinal, sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis intestinal importante con inflamación del sistema digestivo, es un niño que tiene un pensamiento nublado. Esas terapias no funcionan. Son los niños que dicen, pero es que yo lo llevo a terapia todos los días y no avanza. No hay avances en la escuela, no hay avances en la terapia. Entonces probablemente tenemos una disbiosis importante con un sobrecrecimiento de patógenos gastrointestinales, entre ellos las levaduras y los hongos. Entonces pueden tener adición al azúcar, trastornos del sueño, dermatitis del pañal, o niños grandes que ya no usan pañal pero tienen un aro perianal enrojecido, prurito anal inclusive, aumento de la frecuencia urinaria, historia de uso de antibióticos en muchas oportunidades,
y a veces abuso de antibióticos con mucha frecuencia. Dificultad para estudiar las cepas y la microflora intestinal. Por ejemplo, esto es importante en nuestros países de América Latina, que todavía seguimos en la misma situación de no poder estudiar en profundidad todas las bacterias, hongos, virus y parásitos que se encuentran en el intestino. Entonces aquí tenemos una muestra de nuestros pacientes. Esto fue publicado en el trabajo nuestro en el 2006, los diferentes tipos de parásitos que podemos encontrar. Y estos son muestras de ese. Nosotros cuando hacemos la historia clínica y pedimos el examen físico y hacemos todo el proceso, pedimos fotos de las heces, fotos del abdomen, fotos de la orina, y nosotros, estos son fotos de nuestros pacientes, donde con mucha facilidad, en algunos casos, podemos ver larvas del mintos bien evidenciadas. Y estas son las fotos de los diferentes tipos de parásitos cuando son estudiados desde el punto de vista microscópico en el laboratorio. En cuanto al nivel de evidencia, ahora vamos a hablar de SIBO, que es el Intestinal Bacterial Overgrowth, o sea, sobrecrecimiento del intestino bacteriano del intestino delgado. Encontraron en este estudio publicado en el año 2018, encontraron que está presente el SIBO en el 31% de la población con autismo y en un 9,3% de los niños neurotípicos de la población general. El ATEC score de los niños con TEA y con SIBO es significativamente más alto en los niños que en los niños con trole. O sea, el niño con autismo tiene tendencia también a tener un sobrecrecimiento del intestino, de bacterias del intestino delgado. Entonces, hay varias formas de nosotros detectarlo y muchas veces no hay diferencia clínica entre un SIBO, o sea, un sobrecrecimiento intestinal bacteriano intestinal y de otras patologías gastrointestinales. Entonces los signos y síntomas pueden ser muy parecidos. Entonces no hay manera de que nosotros podamos saber clínicamente como pediatra o pediatra gastroenterólogo que este niño tiene un SIBO. Tenemos que hacer los estudios porque clínicamente no hay diferencia. Entonces, aquí hay un trabajo también publicado en el año 2015. Ahí está la referencia para que les guste leerlo. Los signos y síntomas que ellos estudiaron fue diarrea, dolor abdominal crónico, flatulencia, distensión abdominal, gastroparesis, que es trastorno de la motilidad gastrointestinal, que el estómago no vacía en el tiempo correcto hacia el intestino delgado, no hay ganancia de peso, ganancia de talla, puede haber anemia, que se caracteriza por palidez cutánea mucosa, manchas en la piel, hay adelgazamiento de los brazos y de las piernas por falta de desarrollo muscular, déficit de diferentes vitaminas, la más importante la vitamina D, puede haber incluso hipocalcemia. Entonces ellos estudiaron 59 niñas y 41 niños. Con diarrea crónica el 38% de los pacientes, constipación casi 29%, vómito casi un 16% y diarrea un 10%. Que ve que en este caso la diarrea crónica, que a veces pasa desapercibida, sobre todo en niños grandes, está en el primer lugar en este trabajo. Ellos hicieron el test de hidrógeno en aire expirado, que es el gold estándar para el diagnóstico del SIBO, y encontraron que en el 63% de estos pacientes estudiados encontraron positivo el test de hidrógeno en aire expirado. Indica el diagnóstico de SIBO. Las manifestaciones nutricionales. Encontramos manifestaciones enzimáticas o trastornos enzimáticos, nutricionales en este caso que nos ocupa. Hay diversa gama de manifestaciones o síntomas clínicos que el pediatra puede evidenciar en la consulta. Obviamente todos los pacientes deben ser referidos al nutrólogo, porque nosotros no podemos hacer absolutamente todo, y el nutrólogo experto en autismo es el que va a determinar la individualización de esa dieta que nosotros promovemos, ¿verdad? Entonces tenemos trastornos en la conducta alimentaria, puede ser apetito voraz, puede ser selectividad alimentaria, como por ejemplo los niños que son, que solamente comen 3 o 4 alimentos y no pueden tolerar otro tipo de texturas, se apegan, por ejemplo, de los alimentos que están fritos o tostados. Hay unos que no les gustan los alimentos licuados o un poquito más líquidos, o sea, tienen diferentes tipos y variedad de alteraciones a nivel del sentido del gusto que hacen que ellos rechacen cierto tipo de alimentos por el sabor, por el color, inclusive por el olor.
Hay déficit de nutrientes, obviamente, con un intestino como ya lo estamos manifestando. Hay desnutrición, puede haber alergia alimentaria o sensibilidad alimentaria, alteraciones neurosensoriales obviamente están presentes porque los niños con autismo son rígidos a la hora de escoger esos alimentos y rechazar los alimentos. Y son totalmente inflexibles. Comen 3 o 4 cosas y eso es todo. ¿Cómo estudiamos el intestino? No es el objetivo de esta charla ser muy específica, porque ahí tiene la conferencia y hay otras conferencias que el INCA tiene publicadas también, pero nosotros a grandes rasgos, el primer órgano que tenemos que poner la vista y el interés va a ser el intestino y después todos los demás. Entonces hacemos heces completas, exámenes de orina, IgG específica o IgE específica para la alimentaria, estudio de SIBO si este paciente clínicamente tenemos sospecha de que hay SIBO, y los estudios endoscópicos. Entonces, en las S tenemos marcadores, bueno, las S al día de hoy son exámenes sumamente completos, tienen muchísimos más parámetros de lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, nosotros hacemos un estudio exhaustivo del intestino y de todo el sistema. El niño se ve de manera, se evalúa integralmente, no solamente el área intestinal. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Manejo multidisciplinario, evaluación pediátrica, exámenes de laboratorio y biomarcadores, evaluación por el pediatra gastroenterólogo. Al día de hoy, esto es condición sine qua non. Un niño con diagnóstico de autismo debe ser evaluado por el pediatra gastroenterólogo. Y eso aquí en Estados Unidos, pues ya eso es, y en muchos países ya eso está sumamente estudiado y la gente ya lo ha entendido. Evaluación y abordaje nutricional, interconsultas las que necesite y evaluación psicoeducativa. Entonces, el abordaje biomédico gastrointestinal conlleva el paso número 1 en todos los abordajes de las diferentes áreas estudiadas y comorbilidades asociadas al autismo. El paso número 1 es el abordaje nutricional. Sin dieta, nosotros no podemos intervenir médicamente a un paciente con autismo porque no detenemos el proceso inflamatorio. Si este paciente no está en una dieta estricta, personalizada, al día de hoy ya eso no es un problema como hace 20 años. Tratar el déficit de nutrientes, dar pre y probiótico, diseño totalmente personalizado de acuerdo a los resultados del laboratorio. Y este abordaje va a ser igual para cada uno de los que vamos a seguir viendo en la conferencia. Obviamente tratamos la disbiosis, las infecciones crónicas que hayamos encontrado, el sobrecrecimiento de levaduras y clostridia, el déficit enzimático de acuerdo a las enzimas que hayamos encontrado y obviamente toda la patología gastrointestinal, desde el esófago hasta el colon y el ileón terminal. Ahora vamos a estudiar el sistema inmunológico, completamente desregulado en esta patología que lamentablemente al día de hoy no ha salido del DSM-5, no ha sido todavía aprobada como una enfermedad como cualquier otra para poder tener acceso en todos los países del mundo al Sistema Nacional de Salud, porque el autismo no es una enfermedad psiquiátrica. Eso está completamente demostrado y ya pues, estamos a la espera de que legalmente esto cambie la denominación y la calificación que tiene el autismo al día de hoy. En el sistema inmune, la respuesta inmune está alterada. Hay desregulación del sistema inmune, por eso estamos hablando de eje intestino inmune cerebro, porque sabemos que el sistema inmune comienza a deteriorarse desde los inicios de la aparición de toda la cascada inflamatoria en esta enfermedad. Entonces puede haber inmunodeficiencia, autoinmunidad o hipersensibilidad, o mezclarse entre o estar las tres, o estar una de las tres, estar solamente dos presentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar también el sistema inmune. Entonces, en este trabajo que fue publicado en el 2014, hicieron un estudio de cómo es la desregulación inmunológica en el autismo. Entonces, ellos concluyen que existe evidencia suficiente sobre la neuroinflamación crónica y la desregulación inmunológica porque hay aumento de citoquinas proinflamatorias, reactividad de los linfocitos T y células natural killer, producción de anticuerpos que promueven el desarrollo de autismo en niños genéticamente susceptibles. O sea, es un trabajo súper interesante. Ahí tiene la referencia para el que lo quiera revisar. En el siguiente trabajo, publicado en el 2022 en el Mucosal Immunology, se llama Intervención basada en el tratamiento del microbioma intestinal
para modular la ecología intestinal. La conclusión de este trabajo es que el microbioma intestinal se encuentra en la intersección entre el medio ambiente y el huésped. Eso ya lo hemos comprobado con lo que hablamos de los Aspergillus, Fusarium, Penicillium, que son hongos que están fuera del organismo. Y entonces tiene la capacidad de modificar las respuestas del huésped a exposiciones y estímulos relevantes para las enfermedades. Es decir, hay una interrelación entre el medio ambiente y el huésped para comenzar a producir la inflamación si este huésped está expuesto a estos estímulos que producen cambios a nivel inmunológico y dentro, obviamente, del organismo. La intervención nutricional, número 1, los pre y probióticos y la transferencia del microbioma modifican toda la comunidad del microbioma intestinal. ¿Cómo estudiamos el sistema inmune? Exámenes de laboratorio, la gama, hay una base que nosotros llamamos ABC, que todo paciente con autismo debe cumplir, tanto desde el punto de vista para llegar al diagnóstico con los diferentes exámenes de laboratorio, como para el diseño del tratamiento biomédico. Entonces, estos son los exámenes, pero pueden variar en mayor o en menor cuantía de acuerdo al caso, a cada caso en particular, cumpliendo el protocolo básico. Entonces hacemos de su población de linfocíticas y células natural killer, el estudio de las inmunoglobulinas, anticuerpos antinucleares, serología para virus vaccinales, para enfermedades de Lyme y coinfecciones, perdón, los niveles de todas las vitaminas y los otros estudios que hacemos como base en todo niño diagnosticado con autismo. Obviamente, los estudios inmunológicos van a depender de cada paciente, de lo que nosotros sospechemos en cada paciente y qué enfermedad sospechamos para poder saber cuáles son los exámenes de laboratorio que tenemos que pedir. El abordaje terapéutico del sistema inmunológico, de los trastornos inmunológicos, también es el diseño personalizado. Ustedes van a ver en todas las láminas que el paso 1 es el abordaje nutricional. El tipo de dieta lo determinará el nutrólogo, obviamente respetando que es un paciente con autismo y cuáles son las proteínas básicas que en todo paciente con autismo se retiran. Aumentar el ejercicio, sanar el intestino, reducir el estrés oxidativo, eliminar el entorno tóxico, tratar la disfunción mitocondrial si la hay, la disbiosis, las infecciones crónicas, el sobrecrecimiento de Clostridium, el déficit de nutrientes, las enzimas digestivas y etcétera, etcétera. Porque esto no cabe en todo lo que hay que hacer en esta diapositiva. Ahora vamos al estudio de la mitocondria, que también está realmente afectada en estos pacientes y tenemos que también hacer el estudio para saber cuáles son los niños que son candidatos al estudio de las mitocondrias. Entonces, la disfunción mitocondrial, yo no me voy a detener mucho en la historia, en el examen físico, pero sí en la historia clínica, ellos tienen dificultad para succionar, son niños hipotónicos que quieren estar acostados. Por el contrario de la mayoría de los niños con autismo que son hiperactivos, estos son lo contrario, son muy letárgicos, quieren estar acostados, se cansan si caminan, si los llevan a pasear en triciclo, bicicleta, etcétera. Hay retardo en las habilidades motoras gruesas, hay trastornos serios gastrointestinales y la primera causa que nosotros encontramos es que son severamente constipados porque el intestino no se mueve, no hace su función de motilidad gastrointestinal. Hay pérdida de saliva por la boca, o sea, hay cialorrea, lo que llamamos babeo, exposición a toxina. Son niños expuestos a toxinas. Bueno, como hoy en día todos estamos expuestos, ahí se fatiga fácilmente, este niño no quiere tener actividad motora, actividad física, no juega, no salta, no es hiperactivo. Entonces, en los niños no hiperactivos tenemos que poner nuestro ojo clínico en este diagnosticar la disfunción mitocondrial. Hay múltiples regresiones a pesar de la dieta, a pesar del tratamiento, hay aparición y desaparición de estereotipias, se van unas y vienen otras, pueden haber convulsiones y puede haber incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Entonces, el nivel de evidencia de la disfunción mitocondrial, traemos un trabajo del doctor Dan Rossignol, que es miembro del MAPS, igual que nosotros, donde ellos descubren o detectan, mejor dicho, en ese estudio que hicieron que la prevalencia de la disfunción mitocondrial en la población de autismo es del 5%, un 95% de intervalo de confianza, mucho más alta que la encontrada en la población general. En un niño común y corriente que no tiene autismo, la prevalencia es de 0.01%. En los niños con autismo es 5%, es bastante alta.
La prevalencia de biomarcadores anormales como el lactato, piruvato, el déficit de carnitina es más alta en niños con autismo que en los niños control. Y eso lo hemos evidenciado nosotros en nuestra práctica clínica diaria. La prevalencia del retardo en el desarrollo, 52%, convulsiones, 41%, retardo motor, por eso son hipoactivos, son letárgicos, 51%, trastornos gastrointestinales, 74%, en la casuística estudiada por el doctor Rossignol. Sexo femenino ha afectado un 39%. Lactato, déficit de lactato, 78% de los pacientes, y piruvato, 45% de los pacientes. Esto significa que es más alto en niños con autismo y disfunción mitocondrial comparado con la población general. O sea, como ven, hay alteraciones de órganos y sistemas, por eso que el autismo debe ser ya reconocido como una enfermedad como cualquier otra, y no un trastorno neuropsiquiátrico o del neurodesarrollo. Traemos otro trabajo a colación, publicado en el 2018, que nos habla de las características genéticas clínicas y las características genéticas clínicas de la disfunción mitocondrial. También la conclusión más importante es que los niños con autismo y disfunción mitocondrial mostraron un ADN significativamente más bajo que los controles. Un ARN mensajero y un ARN transmisor. Los sujetos con autismo y disfunción mitocondrial mostraron una mayor frecuencia de estreñimiento serio, severo, convulsiones, alteraciones de la visión, estrabismo, incontinencia urinaria, etc. Hay varios síntomas importantes, pero cuando tenemos un niño con hipotonía, con un niño que no se mueve, que es lo contrario del niño típico, con autismo típico, tenemos que estudiar esta patología. Y clínicamente hay varios indicios. Las piernas y los brazos son tubulares, no hay forma muscular, porque ellos tienen déficit de mucho tiempo, déficit de carnitina, uno de los principales marcadores. ¿Cómo estudiamos la disfunción mitocondrial? A través de los exámenes de laboratorio, panel de todas las carnitinas, panel de acetil L-carnitina, todas las pruebas hepáticas y las pruebas de laboratorio que nosotros solemos pues estudiar todo el panel completo, ácido láctico y pirúvico, la creatinquinasa, el estudio de la cadena respiratoria mitocondrial, la química sanguínea ampliada con todos los exámenes que tenemos y que necesitamos. Obviamente personalizamos la orden del laboratorio, pero los exámenes básicos se tienen que hacer, marcadores nutricionales, minerales y oligoelementos, y en algunos casos tenemos que llegar a la biopsia muscular de acuerdo a cada caso en particular y a los resultados del laboratorio, porque la biopsia es la que va a determinar, la biopsia de músculo es la que va a determinar si esta disfunción mitocondrial es adquirida por toda la cascada inflamatoria del autismo o por trastorno genético, que también lo hay, y se confunden. Nosotros no podemos saber clínicamente quién pueda tener una disfunción mitocondrial genética de una no genética. ¿Cómo abordamos el abordaje terapéutico de la disfunción mitocondrial? De este lado, lo mismo, abordaje nutricional como paso número 1, aumentar el ejercicio en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que el paciente va siendo tratado. Tratar todos los déficits de lo que hayamos encontrado. Los más importantes, el déficit de carnitina, dar PQQ, vitaminas, todas las vitaminas del complejo B, dar metilfolato, no ácido fólico ni folínico, porque ellos suelen tener de las mutaciones del DNA pueden tener positiva la MTHFR. La mayoría lo tiene, entonces tenemos que dar metilfolato porque la otra forma de folato no es absorbible. Omega 3, 6 y 9, grasa de buena calidad, eso se encarga el nutrólogo. El diseño totalmente personalizado para cada caso en particular. Aquí hay otra gama de tratamientos, taurina, ácido folínico, esos son algunos de los que nosotros utilizamos, pero obviamente todo esto depende de los resultados de cada paciente. Trastorno metabólico. Entonces tenemos trastornos en la metilación, en el metabolismo del folato y en el estrés oxidativo. Ustedes me dirán, a cómo vamos en este nivel de la conferencia, si los trastornos del espectro autista deben ser tratados médicamente, desde el punto de vista del protocolo biomédico que se conoce hace más de 20 años. O sea, ya hemos logrado demostrar en una manera lo más sencilla posible que hay inflamación de todos los órganos y sistemas. Entonces, vamos a entrar en el ciclo de metilación, en los trastornos del metabolismo del folato.
Entonces nosotros esta charla no es para hablar de la fisiopatología de el ciclo de metilación. Vamos a hablar de qué es lo que hay, a grosso modo, y cómo son las manifestaciones. El folato es un nutriente esencial en todo nuestro organismo, en todos los mamíferos, en todas las especies, incluido la especie humana, por lo que es necesario para obtenerlo a partir de la dieta. Como él no se forma dentro de nuestro organismo, es necesario que los alimentos contengan el folato, porque si no, el organismo no lo puede transformar en metilfolato, que es la fórmula metabólicamente activa. La baja ingesta de alimentos fuente de folato pueden condicionar la aparición de esta deficiencia. Sin embargo, factores ambientales y genéticos juegan un rol importante en la regulación de estas vitaminas y sus coenzimas. El metabolismo del folato es una situación bioquímica compleja que intervienen muchísimas enzimas y cofactores que hacen que este folato de los alimentos sea transformado de una manera que pueda ser digerido y metabolizado en la célula y transformarlo en metilfolato de su forma activa cuando es ingerido a través de los alimentos. El folato participa en la formación de bases nitrogenadas que forman nuestro ADN y nuestro ARN. O sea, es vital para que ese ADN y ARN se forme de una manera adecuada y sin trastornos a ese nivel. Entonces, Doctora Lenny, 10 minutitos. ok. El estrés oxidativo, ya estamos por terminar. Estrés oxidativo es el proceso que ocurre cuando, a través de todo lo que hemos hablado en esta conferencia, se ha venido inflamando, deteriorando, intoxicando. Entonces, el producto de todo esto que hemos hablado es el estrés oxidativo, que altera órganos y sistemas y se da como consecuencia del consumo excesivo de oxígeno y sustancias vulnerables al proceso de oxidación, generando marcadores que son llamados marcadores que pueden generar radicales libres. A la final, estos marcadores se pueden medir en los ácidos orgánicos en orina y en otros exámenes, pero el producto final del estrés oxidativo es el envejecimiento de la célula, la destrucción de la célula por producción de radicales libres. Entonces, estos niños que tienen intoxicación por químicos tóxicos, obviamente la palabra lo dice, metales pesados, en contacto con pesticidas, con virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Y el mundo como está contaminado, pues son susceptibles de tener estrés oxidativo. El manejo, los exámenes de laboratorio son muy parecidos a lo que nombré anteriormente. Aquí tienen la lista. Nosotros aquí agregamos el cortisol, la MIPM, los anticuerpos antifolato, etcétera. Empezamos a estudiar todo la gama de exámenes del trastorno metabólico que este paciente con su clínica nos ha dicho que tiene. El abordaje terapéutico, como siempre he dicho, el abordaje nutricional es el número 1. Aquí intervienen todas las vitaminas que este niño no tenga, todas las del complejo B, el metilfolato, los omegas, etcétera. Tratamiento obviamente gastrointestinal. Dar todos los oligoelementos que estén en falla, como el biotin, el magnesio, el zinc, etcétera, etcétera. Y manejar la parte de la toxicidad. Nosotros tenemos que detoxificar a estos pacientes. En conclusión, la mayoría de los niños con autismo tienen manifestaciones gastrointestinales, inadecuada respuesta inmunológica, neuroinflamación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y trastorno metabólico. Se describen anormalidades metabólicas por pérdida de las funciones del microgenoma intestinal. Cada niño con autismo es diferente, pero deben ser estudiados de acuerdo a su historia clínica, antecedentes y examen físico, siguiendo el protocolo estandarizado. Y que todo niño diagnosticado con autismo debe ser evaluado en forma integral para llegar a un diagnóstico definitivo de todas sus comorbilidades. Por todo lo antes expuesto, estos niños con autismo deben ser manejados a través del tratamiento biomédico diseñado en forma personalizada, individualizada, de acuerdo con todos sus resultados de laboratorio y las pruebas especiales. Nosotros no decidimos qué va a tomar y cómo lo va a tomar. Lo decide los resultados del paciente. Ese es el gran proveedor del tratamiento, es el propio paciente. O sea, nuestro jefe es nuestro paciente. Las causas del autismo son multifactoriales y el manejo es multidisciplinario. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, estamos ya culminando nuestra conferencia. Gracias por escucharnos. Ahora abrimos la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, doctora. Si gusta
dejar de compartir. Y hay muchas preguntas, Leti, si andas por ahí. Sí. Primero, muchas felicitaciones. La mandan saludar de Colombia, bueno, de Venezuela, y anda por ahí nuestra querida María Russo, muchas mamás que estuvieron con usted. Bueno, ya pasamos el contacto porque están preguntando para que ya la contacten directamente por correo, para no hacer ningún comentario personal aquí, sino hacer Exacto. algunas, preguntas. ¿Tienes por ahí alguna pregunta, Leti, que puedas, este, comentar? Aquí hay varias que voy a resumirlas. Eh, la opinión, ¿sí? Como gastro, con todo esto que que comentas, el tema de los probióticos. Hay unos protocolos que dicen que sí, otros que dicen que no. No es el tema hacer cuestionamientos no correctos, ¿no? Sino nada más la opinión como profesional gastropediatra. ¿Funcionan los probióticos en un tratamiento biomédico? Pregunto. Sí funciona, sí funciona. Nosotros somos de la, yo tengo contacto para venir, o sea, no soy yo, o sea, no es la doctora Leni, mi imagen la que proyecta que los probióticos sí funcionan, es Ah, toda una gama de médicos, colegas, gastroenterólogos, entre ellos está mi apreciado y querido doctor Crisman, Arthur Crisman y todo su equipo, y muchos otros colegas. Los probióticos funcionan. La tendencia al día de hoy, yo respeto cualquier sí, grupo que piense diferente a nosotros. Nosotros tenemos, por eso nuestras conferencias se basan en trabajo científico, porque la manera de probar si eso sirve o no sirve es a través de trabajo científico. Podríamos programar una próxima conferencia para hablar del tratamiento gastrointestinal, donde uno puede plasmar por qué sí los probióticos y cuál, y también puedo poner por qué los otros grupos dicen que no. Cuando nosotros, yo voy a responder bien rápido, cuando hacemos el tratamiento por los 4 a 6 meses, que es la parte agresiva del tratamiento gastrointestinal e integral, suspendemos probióticos y todo el tratamiento para hacer exámenes. Cuando vienen los exámenes, es impresionante la disbiosis. O sea, si no hay probióticos, si no hay dieta, primero el manejo nutricional. Sin eso, ya tú exacto. sabes, tú como mamá, como Mm, experta, como bioquímica, sabes que si la dieta no no hay funciona, todo nada. lo demás, se cae todo lo demás. Sí. Entonces, es impresionante cómo se caen los bífidos en cero, lactobacilos en cero, o sea, esas son familias de probióticos. Nosotros estamos haciendo un estudio de heces más profundo, que es el estudio del microbioma intestinal, cepa por cepa, la muconutritiva, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciéndolo más profundo para poder llegar más, acercarnos más a cuál es el déficit de esas bacterias benéficas en ese paciente. Pero nosotros, 100% de aprobación, porque eso es lo que nosotros nos ha ayudado en todos estos años y hay muchísimos trabajos. O sea, Ok. podríamos hacer solo una conferencia de puro probiótico Pues y problemas digestivos. Sé que la dejo abierta, después lo no, ya estoy conversamos. anotando, ya estoy Ajá, haciendo lista. conversamos en petit comité, o sea, Exacto, sí, pero tomamos la palabra. pero muy Hacer, buenas las preguntas, de porque verdad que y todo el enfoque y el interés no es generar controversias o cosas polares, no. Como dices, es ciencia y sobre todo lo más importante, la individualidad de los niños y ese por el bien de los niños, ¿no? O sea, ese es el enfoque nuestro, ¿no? ¿Sí? por ¿Ok? ejemplo, yo te puedo dar menos de un minuto. En nuestra casuística, es impresionante, impresionante que los lactobacilos, si el paciente nació por cesárea y no tomó pecho, no hay manera de que tenga lactobacilo en suficiente cantidad. Nunca tienen. Exacto, Entonces, hay un probiótico que nosotros utilizamos que se llama el lactobacilo, que tiene varias especies de sí, lactobacilo. Y los probióticos se utilizan separados. Ya esa mezcla de antes, ya ya no eso ya sirve. murió, porque de acuerdo al mapa del paciente, el mapa Exacto, de las bacterias gastrointestinales. Ningún paciente, yo no recuerdo, yo puedo hacer ese estudio para esa conferencia, de los años, de los 10 años, los últimos 15 años, cómo han sido esos resultados. Puedo hacer ándale, fácil, una curva, a ver la cepa más seriamente afectada del intestino del paciente son la familia del lactobacilo. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 nace por cesárea exacto, y así. sin trabajo de parto.
Exacto. sin trabajo de parto. O No, sea, no hay, el ¿sí? caldo de cultivo. Entonces ahí se lo dejo para una Así próxima. es. Y Lo vamos ponemos a tomar. fecha, ¿eh? Yo estoy lista, Ok, ponemos fecha y excelente. ya. Ok, Ajá. Leti. Lenny, primero me encanta como siempre escucharte porque eres una, bueno, biblioteca ambulante. Ay, O sea, ajá. me encanta porque pones muy claro que esto es ciencia, porque a veces algunas personas tienden a pensar que, bueno, parece, dijéramos, o no nos gusta que coman esto o lo otro, sino que en cada cosa que sugerimos es porque hay mucho estudio de personas tan preparadas como tú, Lenny. De veras, mis respetos para ti, como siempre. Y Gracias, tengo una gracias. pregunta que nos están haciendo aquí, que también es común. ¿Cómo son los síntomas de un niño cuando tiene clostridia? Porque siempre lo hemos mencionado que es muy diferente el niño que tiene cándida que tiene la clostridia en su conducta. Entonces, no sé si tú podrías, no sé, ahondar un Claro, poquito. claro. El niño cuando tiene sobrecrecimiento de Clostridio con el devenir del tiempo y el training que uno va teniendo, cada paciente es un training para nosotros, nunca dejamos de aprender, es diferente. El niño que tiene cándida tiene unas características, el que tiene Clostridia es en el humor, en la actitud, en la respuesta. Por ejemplo, un niño con Clostridia siempre está alterado, nunca está ni durmiendo, está tranquilo y tiene trastornos serios del humor, explosiones impresionantes del estallido, lo que llamamos estallido, que está en una de las láminas, estallido de la nada, sin haber pasado absolutamente nada, están viendo sus cosas, jugando, y de pronto tiene un estallido increíble, y a nivel físico ni se diga. Entonces es completamente diferente, porque el niño con candidiasis, que no es una charla para hablar de cándida, clínicamente es diferente. Cuando tú eres un niño malhumorado, con un ATEG altísimo, malhumorado, no tolera la espera, está todo el tiempo con trastorno, pero sobre todo irritable, agresivo. Eso es lo que vemos cuando hay clostridio. Entonces, el niño con cándida brinca, salta, está todo el tiempo como un picaflor para acá, haciendo movimientos, pero no está tan alterado. Entonces, clínicamente esa es la diferencia. Ok, sí, no, aquí hay un comentario y yo creo que porque ya nos pasamos del Ujú. tiempo, que quiero terminar con él resumiendo y afianzando lo que dijo ahorita la doctora Leti. Viene de parte de Irma Hernández, dice: doctora Leni, muchas gracias por dedicar su vida a cambiar el destino de nuestros hijos. Su generosidad es inmensa, mi agradecimiento infinito. Y yo creo que como ellas, hay muchas aquí que de corazón, ¿sí? Bueno, Te lo decimos. Pues gracias a todas ellas, muchísimas gracias por conectarse, por esas Gracias, bellas palabras que Lenny. nos llenan de alivio, nos llenan de aliento para seguir adelante. Que Dios me no, las gracias a ti. bendiga. Y hay algunas otras preguntas, y te las vamos a mandar pasar a tu correo para que ya Con de todo manera gusto, personal todas las que manden yo las puedo. ya las contestamos para ya terminar esta reunión. Les recordamos que esta magistral plática se queda en nuestro canal de YouTube para que si la quieren volver a ver o la pueden compartir para aquellas personas que no pudieron en este momento. Y bueno, pues quédense atentas a nuestras publicaciones porque pronto volveremos a tener a la doctora Leni. Muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias a todos por estar, por su presencia, por su confianza. Gracias, Lenny, por tu generosidad en compartir todos tus conocimientos, porque no cualquiera le gusta compartir los conocimientos, pero tú Exacto. eres grande. Muchísimas gracias a usted Gracias. por la invitación y a todos los que nos escucharon. Bueno, Bueno, pues Que Dios lo empezamos bien bendiga. este 2024. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bye. bye.